En este video vamos a resolver el problema de maximización de la utilidad cuando tenemos una utilidad tipo Cobb-Douglas y que está sujeta a la recta presupuestaria M, en algunos libros también la encuentran como I, donde esta va a ser igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es armar nuestro Lagrange y para esto lo primero que hacemos es escribir la utilidad tal cual como tengo en la función que viene dada, menos el multiplicador lambda, y este lambda va a multiplicar a todo lo que está acá del lado derecho, pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría m menos el precio de x por x menos el precio de y por y. ¿Ok? Hay algunos libros que tienen más lambda y tienen esto al revés. Independientemente de cómo ustedes pongan este signo o cómo pongan esta parte de acá, eso no va a influir en sus resultados finales. Todo el mundo va a llegar a lo mismo. Lo importante es que si ustedes ya cogieron esta parte de la técnica diciendo que esto va a ser con signo negativo, es que con eso ustedes se mantengan hasta el final. ¿Y por qué no importa? Porque imagínense que yo hubiera escrito esta identidad de esta forma. Dado que estamos hablando que es una ecuación y que todo lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho, yo hubiera puesto también menos lambda, abro corchetes, precio de x por x más precio de y por y menos m. Entonces no iba a haber ninguna diferencia. Aquí lo que puedo hacer es ya comenzar la parte de las derivadas. Tengo que derivar con respecto a x, tengo que derivar con respecto a y tengo que derivar con respecto al mismo lambda. Cuando derivo con respecto a x, veo que nomás tiene x, esto de aquí y acá también tiene esta x. Entonces eso es lo que voy a derivar y el resto se va a mantener como que si fuera una constante. ¿Cómo derivo esto que está elevado a un exponente? Bajo el exponente x, 1 medio menos 1 a la menos 1 medio, y a la 1 medio, como ahora no tiene nada x acá, es como que si fuera una constante nada más. Menos por menos es más el precio de x por lambda, y esto lo igualamos a 0. Luego me toca hacer el mismo procedimiento pero con y. 1 medio baja, que está como exponente baja, me quedaría y a la menos 1 medio, y ahora es x que se mantiene como que si fuera una constante. Menos por menos sería más lambda precio de y esto lo igualamos a 0. Ahora con respecto a lambda me tocaría a mí también incluir el signo menos, diría menos m, menos por menos más, el precio de x por x, más el precio de y por y esto lo igualamos a 0. Ahora de esta ecuación de aquí yo voy a despejar lambda y de esta ecuación de acá también voy a despejar las lambdas. ¿Y cuánto me quedaría? Esto que está sumando le tocaría pasar al otro lado a restar. Quedaría menos 1 medio x a la menos 1 medio por y a la 1 medio sobre el precio de x. Por otra parte, acá esto que está sumando también pasa a restar y me quedaría menos 1 medio x a la 1 medio por y a la menos 1 medio sobre el precio de y. Como siguiente paso yo puedo igualar las lambdas, es decir, igualo lambda igual a lambda para ver qué me queda. Igualo y me queda menos 1 medio x a la menos 1 medio y a la 1 medio sobre el precio de x igual a menos a la 1 medio x 1 medio y por y a la menos 1 medio sobre el precio de y. Simplifico lo que puedo simplificar, esto también se me va a ir, y multiplico en cruz, ¿no? Este precio de y que está dividiendo pasa a multiplicar y este precio de x que está dividiendo pasa a multiplicar. Si lo quieren ver de otra forma, podemos decir que estamos multiplicando en cruz. Y me quedaría x a la menos 1 medio por y a la 1 medio por el precio de y igual al precio de x por x a la 1 medio y a la menos 1 medio. ¿Ya? Ahora,
esto está dividiendo, porque cuando está con signo como en el numerador, pero está con signo negativo, significa que está dividiendo. Entonces, si está dividiendo, puede pasar al otro lado a multiplicar y tendríamos bases iguales, y entonces podríamos sumar los exponentes y me quedaría a mí esto. Lo mismo puedo hacer con y, porque esto está con signo negativo, entonces este que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría simplemente y por el precio de y acá me quedaría x por el precio de x. Ahora yo puedo simplificar cualquiera de los dos que yo quiera, pero no simplificar, perdón, puedo despejar cualquiera de las dos. Entonces, por ejemplo, si yo despejo y, me quedaría y es igual a x por el precio de x sobre el precio de y. Esto todavía no es la marshalliana. Recordemos que la marshalliana tiene que quedar en función de la renta y de los precios. Entonces, esto simplemente es una ecuación que está en función de x y de los precios. Por lo tanto, todavía no he culminado el ejercicio. Nunca un ejercicio de maximización termina al momento de igualar las lambdas. El momento que termina este ejercicio es cuando yo reemplazo dentro de la marshalliana, cuando tenemos Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, ahora me toca a mí hacer eso. Vamos ahora a reemplazar esta y en la recta presupuestaria. Bueno, entonces vamos ahora a reemplazar dentro de esta recta presupuestaria que tenemos aquí. Entonces me quedaría a mí menos m más el precio de x por x más el precio de y por y. Pero esta y corresponde a x, precio de x sobre el precio de y. Estoy simplemente reemplazando esta y acá adentro y esto igual a 0. Simplifico lo que se puede simplificar y me quedaría menos m más 2 veces el precio de x por x igual a 0. Si nos percatamos, estos tenemos aquí precio de x por x y acá también tenemos precio de x por x, ¿no? Entonces, factor común lo podemos sumar. Pasando esto del otro lado, pasa con signo negativo, 2 precio de x por x. Se me simplifica y me queda x es igual a m sobre 2 precio de x. Y ya aquí yo tengo mi marshalliana. Ya le puedo poner el asterisco porque ya es el óptimo. Para poder encontrar el óptimo en y, tengo dos opciones. La primera opción es reemplazar esta x dentro de mi restricción presupuestaria para poder encontrarla y despejar y. Y la segunda opción es justamente de lo que yo obtuve al igualar lambdas, que era esta ecuación, reemplazarla directamente aquí. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto y vamos a ingresarlo acá. Esa es la forma más fácil de resolverlo. Entonces aquí tendría yo m sobre 2 veces el precio de x por el precio de x sobre el precio de y. Simplifico lo que puedo simplificar y ahora ya voy a obtener mi marshalliana en y me quedaría que es igual a m sobre 2 veces el precio de y. Ahí ya tengo mis dos marshallianas, tanto para x como para y, en función de la renta presupuestaria y en función de los precios. Entonces estos ya serían los óptimos. Y aquí como conclusión podemos decir que para los casos de Cobb-Douglas, porque si ustedes se recuerdan, la utilidad era x a la 1 medio y y a la 1 medio. Y si percatan, aquí tenemos aquí también tenemos este factor que es el 1 medio, ¿no? Entonces para las Cobb-Douglas, cuando la función sea de la forma x alfa y elevado a la beta y alfa más beta sumen 1, automáticamente ustedes pueden decir que x óptimo va a ser igual a m sobre p de x multiplicado por alfa. Y y óptimo va a ser igual a beta por m sobre el precio del bien y. Entonces aquí, ya cuando ustedes vean que efectivamente tienen Cobb-Douglas, no tienen que hacer todo el proceso de Lagrange, sino que directamente podrían escribir estas ecuaciones y reemplazar alfa
con el exponente que les den en la ecuación y reemplazar beta con el exponente que les den en la ecuación y vamos a llegar a exactamente lo mismo. Lógicamente que si estos dos exponentes no suman 1, no nos queda de otra que trabajar con Lagrange. Espero que hayan comprendido. Cualquier cosa quedo a sus órdenes para que si tienen alguna pregunta que hacerme.